Hola, hola, ¿qué tal a todos y todas? Espero que estén muy bien como siempre. En esta ocasión vamos a hablar del amplificador operacional como amplificador de señal en su configuración de amplificador no inversor. Primero que nada vamos a ver el porqué de la instalación del amplificador de señal en cuanto a su forma y la distribución de sus elementos. Por ejemplo, en el amplificador de señal tenemos siempre una resistencia que funciona como retroalimentación. Esta resistencia de retroalimentación va a ir siempre desde la salida hasta la entrada, pero la entrada inversora. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que haya lo que se llama una retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa pretende estabilizar el sistema, dado que si la salida tiende a bajar, la retroalimentación negativa lo que va a provocar es un aumento en la salida. Y si la salida tiende a aumentar, la retroalimentación negativa va a provocar que baje. Por lo tanto, aumenta la estabilidad del sistema. Veamos entonces, vamos a tomar el componente y le vamos a dar vuelta para que quede más fácil de utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a tomar el amplificador operacional, le voy a dar vuelta para que me quede la entradita inversora en la parte de arriba. Casi siempre se dibuja así porque es más sencillo. Tomamos la resistencia de retroalimentación, la vamos a colocar, ¿ok? Y la conectamos de la salida hacia la entrada no inversora. Además vamos a colocar una resistencia de entrada y vamos a simular la fuente que queremos amplificar. La fuente que se puede amplificar o lo que podemos amplificar con nuestro sistema puede ser una fuente de corriente directa tanto como una fuente de corriente alterna. Es decir, puede ser una señal oscilante tanto como puede ser una señal fija. Vamos a poner esa tensión de 1 voltio como la entrada de nuestro sistema. Listo. Y ahora, una parte muy importante es la referencia hacia tierra. Bien, esta configuración se llama amplificador inversor y ya veremos los cambios para que sea no inversor. Bien, esta es la resistencia de carga o RL. La resistencia de carga representa más bien las siguientes etapas que van a ser suplidas por esta amplificación. Entonces puede ser una resistencia como tal o puede estar representando toda una etapa subsecuente que utiliza esta señal amplificada. Vamos a ponerle la salida con respecto a tierra. En este simulador no se alimenta la tensión más VCC y menos VCC. Se da por descontado. ¿Ok? Bien, ahora veamos la relación que existe en las resistencias y por qué la división de la resistencia 1 sobre la resistencia 2
nos dará la razón de amplificación. Ok. Vamos a ver el ejemplo, o vamos a hacer el análisis de corrientes en un simulador, en un analizador de imágenes. ¿Ok? Aquí tenemos el mismo amplificador y le vamos a hacer un análisis de corrientes y voltajes. Veamos, primero, hay un principio muy importante que es el concepto de tierra virtual. El concepto de tierra virtual nace porque el amplificador diferencial, como bien sabemos, amplifica la diferencia de voltaje que se aplique en su entrada. Esta es amplificada muchas veces y nos otorga la salida. Pero si tenemos que la salida es un número finito, o sea, un número bajo existente, menor que 100, ¿ok? Y la ganancia es muy, muy alta, que con respecto a la entrada es como si tendiera a infinito. Cuando tomamos un número n y lo multiplicamos por infinito, el resultado va a tender hacia infinito. ¿Ok? Pero entonces ahora pensemos si la razón de amplificación es casi infinita. ¿Ok? Y el resultado es finito. Eso me obliga a este número a tener una tendencia a cero y que sea despreciable. En otras palabras, cuando la salida es finita, o sea, un número de 5 voltios, 3 voltios, 10 voltios, 20 voltios, ¿ok? Es un número finito. Al tener una razón de amplificación muy alta, casi infinita matemáticamente, eso lo que quiere decir es que mi entrada tiende a cero. Mi diferencia de voltaje se obliga a tender a cero porque estamos obligando a que la salida haya un número finito. Por lo tanto, se considera que la diferencia de voltaje en la entrada del amplificador es cero o tiende a cero. Es tan poca que tiende a cero. ¿De acuerdo? Eso es muy útil para considerar este punto como si fuera potencial de tierra. Así las cosas, le llamamos a este punto tierra virtual. ¿Ok? Si este punto está en tierra virtual, o sea, es como si virtualmente estuviera en tierra, observemos una cosa. Recuerden que es un amplificador inversor el que acabo de hacer. Por lo tanto, si hay un voltaje VE positivo a la salida, va a haber un voltaje VO negativo a la salida. ¿Okay? Si hay un positivo a la entrada, hay un negativo a la salida. Ahora observen que si VO existe desde este punto hasta tierra, entonces el voltaje que cae sobre la resistencia RF, se llama resistencia de feedback, sería VO. Aquí tenemos a VO y tendríamos también que en la resistencia RI la tensión que cae es VE. Por lo tanto, si uno quisiera sacar matemáticamente una función, una ecuación para despejar VO y para saber cuánto vale VO,
pues lo que habría que hacer es lo siguiente. Dado que estos dos voltajes comparten la misma corriente, obsérvelo aquí, comparten la misma corriente, entonces por ley de Ohm, esta corriente está definida por VO dividido entre R y VE dividido entre R. Cuando hacemos el despeje para VO, nos queda que VO es igual a V de entrada multiplicada por RF sobre RI. Y esa es precisamente la fórmula de amplificación del sistema del amplificador inversor. Ahora bien, para el no inversor, la fórmula es igual, pero tiene un más 1. ¿Ok? Ese más 1 nace por la repetición del valor de resistencia RF, que ya vamos a analizar ahora que veamos cómo se configura el amplificador no inversor. Recuerden que cuando se les solicita un diseño de amplificador de señal, en realidad no estamos diseñando nada, solo calculamos el valor de las resistencias. La configuración será siempre la misma. Por lo tanto, todo amplificador inversor tiene esta forma que estamos viendo. Y solo vamos a calcular los valores de RF y de RI según la cantidad de amplificación que queremos. Entonces, por ejemplo, queremos una amplificación de 2 veces o de 3 veces. Pues vamos a procurar que la división de RF entre RI nos dé esa cantidad, 2 o 3. ¿Ok? Ahora veamos el simple detalle que conlleva el amplificador no inversor. Es muy simple, nada más. En lugar de invertir las entradas del amplificador, eso no se hace porque ya la retroalimentación no sería negativa. Entonces lo que hacemos es invertir quién entra dónde. ¿Ok? Entonces vamos a desconectar aquí. Vamos a desconectar acá. Y la tierra nos la llevamos para arriba. Y estos dos elementos son los que vamos a conectar acá. ¿Ven? Y la tierra aquí. ¿Ok? Vamos a ver si podemos mover esta tierra un poquito más cerca. Listo. ¿Ok? Ya. Lindísimo. Lo que hicimos fue cambiar tierra por entrada, tierra por VE. Y recuerden que aquí la razón de amplificación es RF entre RI más 1. ¿Ok? Entonces, si tenemos que hacer un amplificador que tenga una ganancia de 3 veces, pues vamos a procurar que la división de RF sobre RI nos dé 2, porque al sumarle 1 nos da 3 en total. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Vamos a poner un valor. Vamos a poner un valor aquí muy simple. 2K. Entre 1K me da 2. Aquí ya tendría un amplificador de ganancia 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo simulamos, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle AMP 2. Ok. Y lo vamos a simular en el tiempo. Listo. Vean que aquí en la salida me está marcando 3 voltios. Ese numerito que está arriba en morado te dice 3 voltios. ¿Ven?
Entonces dice que la salida da 3 voltios, porque la entrada da 1 voltio. Amplificó 3 perfectamente. Vean la distribución de las corrientes. ¿Ok? Como notamos que la corriente de la RL, que es la resistencia de carga, es mayor que esta corriente de bucle. Y notamos también que la corriente de bucle es igual para ambas resistencias. Y una cosa muy importante que ya les había mencionado, el voltaje diferencial es 0, porque noten que aquí hay 1 voltio y aquí también hay 1 voltio. Además, la corriente de entrada al amplificador operacional tiende a 0, porque él tiene una impedancia de entrada altísima. Bien, eso sería todo. Espero que les haya sido de su agrado y haya sido sobre todo fácil de entender. Así es como se hace un amplificador no inversor de ganancia 3. Gracias, nos vemos en la próxima.